Milei se encontró con el primer no. Fue una narrativa que nosotros estuvimos charlando y lo veníamos marcando diciendo, che, ¿qué está pasando acá? Hace un mes veníamos viendo y digo, ¿qué está pasando? El 23 de abril seguramente sí, porque fue multitudinaria. Más de 800.000 personas. Fue un tema que también tocó en la gente no politizada. Los que no están en la dinámica del día a día de qué pasa en la política. En esta marcha fue, como nosotros lo veníamos viendo, en contraposición al tema de los fondos del gobierno con las universidades. A ver, ¿cómo es eso? Bien. Veníamos viendo unos temas de que las partidas presupuestarias estaban atrasadas y congeladas el año pasado. Sí, dicen que de antes incluso algunos. Viene todo con un discurso de hace cuánto que se viene desfinanciando la universidad pública. Perfecto. Bien, todos se van lavando las manos. En principio el gobierno de Alberto dice, no, pasa que con las pandemias estábamos cerrados, entonces no teníamos que gastar lo mismo, no teníamos que hacer la misma... Bueno, y llegó este gobierno y viene con este conflicto de que está haciendo un ajuste. Sí. Un ajuste que, según las palabras del gobierno, es necesario para el plan económico que tiene y que el resultado de este gobierno en parte empieza con un proceso en el cual hay que ajustar un montón de cuentas que estaban desfasadas. ¿Bien? Perfecto, precios, actualizar, lo mismo que decimos siempre. Ahora te metes con un tema complicado como la educación. Sí. Y entonces empiezan a jugar las narrativas. ¿Qué queremos decir esto? Es como de un mismo tema, discursivamente, empezamos a ver las distintas miradas. Objetivamente es real, es decir, el gobierno no hizo el ajuste de la cantidad de presupuesto que esperaban las universidades. Ok. ¿Bien? Sí. Hubo un aumento solo en la parte de los gastos de funcionamiento. Perfecto. No en los salarios o en innovación en las otras áreas, que lo que dicen desde las universidades es que esa es una gran parte. Ok. Veníamos viendo acá con el equipo que ya las universidades empezaban a tomar medidas, empezaban a discursivamente, cartelería, los centros no docentes. Luces apagadas. Empezábamos a ver, por un lado, esa campaña. Clases en las plazas. Y por el otro lado, el gobierno empezó a hacer toda una campaña también sobre todas esas cosas que funcionaban mal en la universidad y principalmente con el adoctrinamiento de la universidad pública. Entonces en esa movida se empezaba a meter, por un lado, la gente que opinaba de que la universidad pública adoctrina, bien, de que la universidad pública gasta en cosas innecesarias, bien que hay muchísima cosa partidaria. Político en la universidad. Exactamente. Empezamos a ver las voces de intereses de políticos, Jacobiti, Lustó, así de todo nacionalmente. Y por el otro lado, en las universidades se empezó con un discurso muy claro. Clarísimo. El gobierno va en contra de la universidad pública. Van a cerrar las universidades públicas. Si no hacemos algo, las universidades públicas van a cerrar. Bien. A todo esto, el gobierno agarra y dice... Y una cosa, lo decían mediante el desfinanciamiento, ¿no? Y eso iba a ser la causa de este cierre. ¿Qué dice? Desfinancian la universidad, tenemos que abarajar costos hasta que en un momento no vamos a poder contener a los profesores, a los docentes, ni pagar los gastos de funcionamiento, por ende vamos a tener que cerrar. Tremendo. Bien. En esto, ¿qué pasa? Empieza a entrar en el discurso de la gente, los estudiantes. Sí, se empiezan a involucrar la gente, ¿no? Las masas. Se empieza a involucrar las masas. Y el gobierno empieza, para mí, empieza tarde con la campaña discursiva. Mirá. Sí. Se duerme. ¿O no? O no, porque ese es el cierre que quiero dar. Se duerme, no hace nada, no dice nada. Y el conflicto empieza a escalar. El conflicto empieza a escalar hasta que llega un momento en donde dice, nos organizamos, marchamos. El gobierno solo unos días antes... el día anterior muestra que hace 10 días habían realizado los pagos que se tendrían que acreditar el día de la marcha. Sí, entonces, son muy divertidos. Desde esa parte, entiendo que desde el gobierno estaban jugando. Sí. Que discursivamente no quisieron decir, bueno, a ver, estamos haciendo un esfuerzo, todos los sectores de la sociedad están ajustándose, se ajustan en el gas, se ajusta en la luz, se ajusta en el agua, se ajusta la nafta. Es probable que la universidad también se tenga que ajustar y nosotros, como es una prioridad, estamos haciendo un esfuerzo para financiarla. El gobierno no optó por eso, tampoco optó por charlar, optó por algo. Fue una parte de su campaña, jugó a mostrar eso. Paralelamente, el otro lado,
no optó por decir, estamos hablando, queremos hablar, queremos que el gobierno nos dé una respuesta, queremos charlar. No. Fue directamente, cierra la universidad. Si no hacemos algo, cierra la universidad. Sí. Entonces yo te muestro cómo los dos aspectos mostraron y llevaron al extremo Sí, la un discusión. antagonismo muy marcado, muy fuerte. Un antagonismo muy fuerte. Ahora, el tema de la educación pública es un tema que probablemente ingrese en un sector que no es solo politizado, Sí. porque es uno de los pilares de nuestra sociedad. De hecho, está legisladísimo. Exactamente, es uno de los pilares, es una de las cosas que la hicieron grande a nuestro país, que es más, creo que las primeras, tuvo muchas gestiones liberales, creo, Sí. tuvo muchísimos pensadores liberales también, es decir, Sí. bueno, mi análisis cuando es así es ir a ver qué pasa y a preguntarle qué siente y qué piensa la gente que no estaba politizada. Sí. Yo creo que esa batalla discursiva, en principio, siempre la gana el derecho a estudiar. Obvio. Es tal decir, cual. si yo te digo, vos no vas a estudiar, no hay campaña de adoctrinamiento que le gane a eso. Bien. Porque la sociedad, por lo general, nos movemos con el miedo. Si a Sí. nosotros algo nos da miedo, por eso siempre buscamos malos en la política, en la vida. Siempre buscamos a quién echarle la culpa. ¿A ¿Bien? quién tenerle miedo? ¿A quién tenerle ¿Y dónde miedo? me voy a defender de ese miedo? ¿En dónde me voy a cobijar de ese peligro? Exactamente. Ese día fue un día de mucho revuelo, muchísima. Día soleado, lindo clima. Un día hermoso para marchar. Sí. ¿Viste? Como Sí. un día, dicen Un día que... peronista. ¿Viste? Bueno, yo me acuerdo siempre ese cartel cuando voy a la casta y digo, las mejores vacaciones son y serán peronistas. Y está ahí y pasan los años y nadie pone cartel arriba, ¿viste? Queda eso despintado ahí, me encanta. Pero sí, muchísimas, de todas las universidades, después se meten también, estaban los de la UADE. Sí. Bueno. Eran pocos igual. Sí, La UAE se desligó, dijo, no, Sí. yo no tengo nada que ver. El punto es que fueron a marchar y venía gente de cualquier aspecto. Había jubilados, gente común, gente de estudiantes. Sí. Sindicatos. Bueno, Había ahí voy. Gente, ahí quiero ir. gente militante que no estudia. Conozco Ahí mucha gente que quiero ir militaba a ese pero no tema. estudia. Habían chicos que no empezaron a estudiar y querían empezar a estudiar. Gente que estudiaba en distintas universidades de distintos lugares del país. Gente que votó al kirchnerismo. Gente que es de la izquierda. Gente que votó mucha gente al PRO. Sí, pero no había... Había también, dicen, no lo sé. No conozco a nadie, ¿eh? No lo sé. Posta que no conozco a nadie que haya votado a Milei y que haya ido a la marcha. Creo que sí, yo conozco, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Alguien que conocemos los dos. Mirá. También. Seguramente que en las PASO habrá votado al PRO. Exactamente. Ahí va. Bueno, es que gran parte es un 25, 30, Sí. es ese núcleo. Claro, duro. más de centro. La cuestión es que yo prendo la tele y ya empezaba a ver. Y acá dije, ojo que capaz que con esto le encuentra la vuelta al gobierno. Porque yo A ver. digo, estaba viendo que discursivamente la venían perdiendo. Sí. Y que ellos lo quisieron hacer a propósito. A ver, Pero cuando discursivamente es el discurso, es la frase, es lo que la gente transmite y entiende. No quiere decir que sea la realidad. discursivamente, si vos entrás, ¿qué pesa más el discurso en la sociedad? Que te cierren la universidad. ¿De qué hablaba la gente? ¿De que la universidad adoctrina o de que van a cerrar la universidad? Y depende del bando, pero si me dis el nivel... Con mayor intensidad. Sí, tal cual. Bien, yo siempre digo que es donde está el tema. Y empezamos a ver que habían políticos de distintas áreas, ¿viste? Y yo decía, fue Massa, fue la CGT. Entonces digo, bueno, ¿qué hay acá? ¿Qué había? Lo que hay es que, evidentemente, y acá es cuando a mí me pasa con esto, porque yo la verdad que siento que es un derecho marchar, y que si vos pensás en algo, creo que uno está en total libertad de hacerlo. Pero también me sentí que como estudiante, digo, te están metiendo en una bolsa a participar Sí. de algo, a usar eso, en lo cual no sé si está bien. ¿Por qué? Porque para mí me parece muy cruel que la política, bien, Sí. yo como estudiante, que la política que llevó de toda una gran gama de aspectos, vos no le podés echar la culpa en esto al gobierno porque el gobierno acaba de asumir, Sí. ¿bien? Bien. Ahora, de todos los demás partidos, de toda esa estructura política, desde radicales hasta peronistas, todos tuvieron sus etapas, su momento y sus gestiones.
Y si la universidad está como está, y la educación está como está, si la inseguridad está como está, si el país está como está, y nosotros jóvenes nos estamos rompiendo el orto haciendo un esfuerzo en una Argentina que no sabemos qué va a ser de esta, porque siempre que estamos acá siempre es el peor momento. Siempre nos dijeron que es Me el peor parece momento. muy hipócrita que vengan a luchar con nosotros. Bien. Sindicatos, no, entonces, y se ven esas cosas en la marcha, la que habla en el discurso, que se para enfrente de un montón de personas, dice perdimos una elección. Claro. Mucha gente veo el video de Franco Piso, que siempre yo es una persona que escucho porque me parece una persona objetiva, dice yo fui y vi esa cosa política, y la universidad pública sí, pero siempre, dice Franco en el video, sí, siempre. No cuando gobiernan unos o otros. Y entonces el gobierno va a salir y sale después a mostrar eso, a decir, ven que los que marchan son la política, son los sur, tal. Les pisaron el palito. Tampoco creo que está bien lo que hace Milei, pero esto es algo personal, yo no soy quien para juzgarlo, de subir ese meme. Ok. Y entonces quedamos con una versión que no resolvió el conflicto y simplemente reforzaron los estereotipos de unos y otros. Se transfirieron más fondos, hay que Ujú. aclararlo porque si no... Pero no- hay nuevas sesiones porque va a seguir el conflicto. Sí, lo que se quiere, digamos, legislar es una partida que dictaminen los diputados, que no salga del Estado Nacional de Decisión, sino desde el Congreso y que sea la partida que Ujú. los diputados consideren que las universidades... O sea, los diputados quieren decir nosotros le dimos más plata a las universidades, básicamente. El cierre de mi concepto con esto, digo, ¿cuál es el límite? Digo, Sí. ¿cuál es ese delgado límite de creer que estás luchando por algo o sentir que te están utilizando? Y ese límite que yo siento siempre que veo los temas políticos de ambos lados, ¿bien? Sí. De generalizar, de ponernos en una bolsa, hace que a mí siempre me termine parando en estas situaciones en el lugar del medio porque no sé cómo resolver eso. Me cuesta muchísimo, pero muchísimo decir, sí, yo estoy acá a pesar de que realmente están boludeándome y jugando conmigo. O no, yo estoy acá y me están Claro, generalizando. vos no te querés, no querés decir algo que te manipule un externo, digamos, querés serte fiel. Digo, no sé, viene un... Y esa es viene un político, Sí. bien, y me dice, vos tenés que ir a marchar allá por esto y contra... Y yo ya no puedo. Bueno, sabes que yo le preguntaba a algunas personas que iban a la marcha qué les pasaba, porque me importaba mucho, aparte gente que quiero muchísimo. Ujú. Y me decía, no, yo voy porque siento que la educación está en riesgo. Le digo, pero ¿vos conocés el presupuesto de tu universidad? ¿Sabés cuánta plata le falta, cuánta plata necesitan? ¿Sabés cuánto le están aumentando? No. Y diferentes personas de diferentes carreras incluso. Y la respuesta era no. Y yo me pregunto, hubo muchos fondos que usaron las universidades de ellas para promover la marcha. O sea, la universidad gastó plata del presupuesto que estaba escaso para promover y llevar estudiantes a la marcha. Y digo, Ujú. entre toda esa campaña que hicieron las universidades para defenderse, según Sí. ellas, ¿no? Sí. ¿No podían adjuntar una hoja de Excel? ¿Sabes lo fácil que es hacer una hoja de Excel? ¿Vos pensás que las facultades no tienen sus gastos, todo administrado? Ujú. O sea, el Estado está haciendo todo, o sea, el gobierno medio que responde diciendo les vamos a dar Sí, un no tiene, aumento. no tiene la capacidad del Estado de auditar. O sea, Una parte sí, una parte no. hay entes reguladores, Claro. ¿viste? Que son independientes. Bueno, el Estado sale y dice, con las herramientas que legalmente tenemos, Ujú. los vamos a auditar. Y digo, ¿qué les cuesta a las universidades si defienden un montón de cosas y están saliendo a defenderse a sí mismas, a decir, che, no me regules, tomá, te lo estoy mostrando. No tengo nada que ocultar, mirá mis gastos. Ujú. Hay muchas provincias, ¿sí?, que legalmente tienen la obligación de hacerlo. El Estado Nacional tiene la obligación de hacerlo. De ahí se han destapado muchas causas de corrupción, de hecho, porque muchos presupuestos que después devinieron en corrupción eran públicos y se vio cómo se estaban malversando fondos. Y digo, ¿qué le costaba a las universidades mostrar? ¿Sabes que, por ejemplo, en la Universidad del Oeste, que queda en Moreno, se había comprado una Jeep Compass, que es un auto espectacular, además de que no sé cuántos miles de dólares Sí, sale? no es ni uno ni otro, porque sí Sí. es verdad que hay que controlar el gasto de las universidades, pero los docentes de nuestra Sí. universidad cobran
que es verdad, porque Olvídate. los empleados cobran lo mismo que octubre y noviembre. No, es terrible con la inflación que hubo. Ahora, yo te pregunto, si seguramente las facultades estaban funcionando con muchísimo menos presupuesto, por el congelamiento de partidas, por lo que fue el aumento y por la devaluación que hubo, seguramente tienen problemas de financiamiento. ¿Por qué no lo pueden publicar? Porque mostraba algunas facultades mostraron sus facturas de luz. Es una parcialidad, es un pequeño porcentaje el presupuesto. ¿Por qué las facultades llaman a miles de estudiantes a movilizarse y no pueden decir, esto es mi motivo de movilización? No me gusta cuando le mienten a la gente. Arrastrar a alguien que claramente no está entendiendo una cuestión técnica compleja, presupuestaria, a que gaste un día de su vida en otra persona para beneficio político de muy pocos, creo que es muy oscuro. Sí. Por último, quiero aclarar que sí, igualmente para mí se encuentra con ese primer no, a pesar de todo lo que hablamos. A pesar de todo lo que hablamos, de la utilización política y de todo el contexto, yo creo que se encuentra Milei con ese primer no, porque vi realmente gente que no era política y partidaria que se involucra con ese tema. Sí. Bien. Y en el cual no son todos zurdos. No, entonces, con esa narrativa de generalizar, yo creo que no le alcanzó al gobierno para saldar. Bien, veremos qué pasa, pero era un tema que quería charlar porque fue un día que teníamos muchas cosas adentro, lo veníamos analizando y siempre tenemos este espacio de ver o no ver. Seguinos en Instagram como Identidades-el podcast o en YouTube como Identidades el podcast, que nos sirve un montonazo.